Bienvenidos a mi canal de YouTube Letterboxd. Para quien no me conozca, me llamo Aroa y me puedes seguir en mi cuenta de Instagram, que hay subo contenido diario sobre libros, reseñas, updates, etc. Y bueno, ¿qué os traigo en el vídeo de hoy? Pues como estáis leyendo en el título, os traigo el Wrap Up de octubre. Y me estaréis preguntando, Aroa, ¿no estás en Wrap Up a finales de noviembre? Sé que con los Wrap Ups soy un auténtico caos, pero es que básicamente esta vez estaba esperando a ver si juntaba el Wrap Up de octubre con el de noviembre para que fuera súper completo, súper interesante, etcétera, pero es que noviembre está siendo un muy buen mes de lecturas, entonces paso a haceros un vídeo de 3 horas, entonces he decidido hacer como siempre, hacer un vídeo por cada mes y ya está. Entonces hoy os traigo el wrap up de octubre, así que ya sabéis cómo funciona esta dinámica, así que dentro vídeo. Bueno, como sabéis, yo para leer me influye mucho mi contexto en general. Y la verdad es que el mes de octubre ha sido de los más caóticos que he vivido porque, bueno, como sabéis, los que me seguís por aquí, me mudé, estoy en este piso, entonces toda la mudanza la hice en octubre. Caos, literalmente. Entonces, mis lecturas han dependido mucho de eso, también cómo me encontraba y al final os vengo a hablar solo de 4 libros, pero son 4 libros muy buenos y muchos son relectura, que los que me seguís en Instagram ya lo sabéis. Así que voy a empezar con el primero. El primer libro que me leí fue este libro tan finito, Finding Perfect, de Colleen Hoover. Como sabéis, estoy leyendo mucho de ella este año y una de las sagas, mundillos, por decirlo de alguna manera, que más me está gustando es el de Hopeless. Yo me leí Hopeless, que es un libro conclusivo, después me leí Losing Hope, que es la versión del chico de la historia, que la verdad es que para ser una versión que te está contando exactamente lo mismo, añaden un montón de cosas y es súper interesante, así que os recomiendo que os leáis los dos antes de leer Finding Cinderella. ¿Por qué? Porque Finding Cinderella nos cuenta la historia de los personajes secundarios de los libros de Hopeless. Entonces es necesario saber la historia para comprenderla al 100%. Al final esto yo lo considero un spin-off, que es lo que es, porque siendo tan finito no es otra cosa. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Se nos presenta, para que nos hagamos una idea, a Daniel, que es el amigo de Holder, y a Six. ¿Qué pasa? Que vamos a ver cómo se van a ir conociendo poco a poco, porque ambos son amigos de la pareja principal de la historia de Hopeless, pero van a ver que detrás de este acercamiento hay muchísimas más cosas, ¿no? Y me ha gustado mucho porque siento que es una historia bastante original para al final ser una historia tan cortita y de romance. Después, por otro lado, el humor de Daniel me parece que es lo mejor del libro porque añade un toque de frescura que la historia lo necesita, porque es como están pasando muchas cosas, venimos de unos libros muy tristes, necesitamos ese toque de frescura y Daniel nos lo da. Por otro lado, las escenas de la pareja y además que nos reencontramos con los personajes de los otros libros, es como todo súper cute, las parejas en general son muy cutes en este libro, entonces me ha gustado mucho, también pues al final reencontrarte con otros personajes de otros libros también me gusta. Y después lo que más me ha gustado de este libro es el giro hacia el final de la historia, porque hay cosas que, bueno, al principio del libro te ves venir, tampoco hay que sumar 2 más 2, Colleen Hoover lo deja caer, pero al final pasa una cosa que es que por nada del mundo lo hubieras adivinado. Y para mí, eso es un 10. ¿Qué pasa? Que siento que al ser un libro tan cortito que literalmente te puedes leer en un día, ese giro al final necesitaba de unas páginas de más. Entonces, eso es lo único que yo le pongo de pero a esta historia, porque siento que al final es todo como muy precipitado. No sé, siento que se tendrían que haber añadido unas páginas más. También quiero mencionar que al principio de este libro nos cuenta como un mini prólogo que es sobre la autora, Colleen Hoover, y me encanta. Y después, para los que me preguntáis mucho, porque sabéis que estos libros los leo en inglés, es un inglés muy sencillo, encima es una historia como de 100 páginas. Para leer inglés es muy fácil, encima la pluma de Colleen Hoover, a pesar de ser muy poética y muy bonita, es muy fácil de entender, así que os lo recomiendo un montón. Y bueno, os adelanto que ya me leí Finding Perfect, que es como el segundo del spin-off, entonces ya os contaré por qué a esto de final precipitado se pone solución con el siguiente libro, aunque tendré que comentaros más extensamente porque hay cosas que me gustaron y que no de Finding Perfect, así que ya os lo contaré en el siguiente wrap up. Y ahora viene la locura máxima de este wrap up, mi relectura de la saga de Acotar. Me he releído el segundo, el tercer y el cuarto libro este mes. Por eso digo que al final este mes ha sido un poco caótico en el sentido de que llevaba como un mes prácticamente sin leer fantasía. Estaba como que tampoco quería leer ningún libro nuevo, estaba como muy agobiada en general. Y cuando estoy agobiada, o me leo un libro que sé que es muy ligero, muy fresco, o me leo libros que he leído.
Entonces os vengo a hablar un poquito de la saga de ACOTAR, os contaré un poquito de cada uno de los libros, obviamente sin hacer spoilers, porque siento que a veces mucha gente abandona la saga o se queda a medias o el primero no les acaba de convencer y no saben si seguir la saga, entonces espero que con lo que diga hoy os vaya a gustar. Es verdad que voy a hablar desde ámbitos muy generales, porque al final contaros cositas específicas de la trama sería totalmente spoiler, entonces no voy a hacer sinopsis ni nada. Si estáis metidos en Booktube y todavía no sabéis lo que es la saga ACOTAR, os recomiendo que os veáis mi anterior wrap-up porque os hablo del primer libro. Entonces, bueno, voy a ir poquito a poco contándoos, pero bueno, que tengo muchas ganas de hablaros de estos libros, la verdad. El primero es Una corta de niebla y furia, que es mi segundo libro favorito de la saga. Siempre ha sido uno de mis libros favoritos de ACOTAR. Me gusta muchísimo, de verdad, si os gusta el romance y la fantasía, es que yo os doy este libro en bandeja. Si no sabéis por dónde empezar a leer fantasía, este libro es buenísima opción. Obviamente os tenéis que leer el primero de la saga, pero lo dicho, o sea, es que este libro está hecho para disfrutarlo, amarlo, etc. O sea, es que no puedo explicar la cantidad de posits que tiene. A mí me gusta muchísimo. ¿Qué pasa? Os cuento un poquito qué me ha hecho sentir este libro, sobre todo con la relectura y qué os podéis encontrar con la trama. Lo primero es que siento que es un libro que, a diferencia del primero, ya va todo como más rodado, va más rápido, van pasando todo el rato cosas. Después se nos muestra mucho romance y poco a poco se va cociendo todo lo que va a pasar en el tercer libro. Entonces poco a poco vamos viendo esa pizca de fantasía, esas cosas que dices, uy, se viene venir. También nos encontramos alguna escena de acción, aunque menos, pero es increíble este libro. Después encima vamos viendo cómo poco a poco se va formando esa familia con los personajes secundarios, que aparece un personaje que yo amo con toda mi vida en este libro. Después vemos cómo poco a poco la pareja principal se va enamorando. También vemos pues pequeños hipeos, que bueno, eso lo vamos a ver más en el tercero, ahora os hablaré de ello. Hay escenas muy cutes, se desvelan muchas cosas del pasado de los personajes, porque hay que tener en cuenta que hasta ahora de la que más sabíamos es de Feire, que es la protagonista. No es ningún spoiler, tranquilos. Pero en este libro vamos a conocer más a otros personajes, saber por qué se comportan así. Y a mí todo eso me da la vida. O sea, me da la vida. Hay un capítulo en específico que te cuenta tantas cosas que es como en plan, wow. Después te emocionas un montón, te enamoras con este libro, de verdad, te hace sentir un montón de cosas. Después todo el mundo de fantasía que vamos descubriendo más en este libro, porque ya se nos permite conocer más allá, es absolutamente increíble. Sarah J. Maas creó un mundo tan maravilloso con la saga ACOTAR que es inexplicable. Y después poco a poco hacia el final empiezas a ver esas escenas de tensión, de angustia, que estás o sea, que te falta respirar y todo se cuece para que el tercer libro estalle, que ahora os cuento un poquito de eso. Pero no sé, a mí me gusta mucho este libro, os lo recomiendo un montón. Yo lo he sentido como volver a casa con esta relectura, así que os vengo a decir dos cosas básicamente. Si no habéis leído la saga ACOTAR, por favor, leerla, porque este libro ya merece completamente la pena para que lo leáis. Después, si os gusta el romance y la fantasía, este es vuestro libro. Y por último, aquellas que me lo habéis dicho mucho por Instagram, aquellas que tenéis como el gusanillo de querer hacer relectura, pero os da pereza porque son muchos libros, cuando empecéis vais a ser completamente felices. Así que hacerlo, de verdad. Porque eso me lleva pasando años y de verdad que lo he disfrutado un montón. Y ahora os voy a contar sobre el tercer libro de la saga, que es literalmente el mamotreco, por decirlo de alguna manera. Es hasta ahora el más gordo de ACOTAR. También he marcado un montón de cosas. Me ha pasado algo muy curioso con este libro. Y es que yo normalmente cuando releo un libro es porque para mí ha sido perfecto. Entonces al final sí que es verdad que igual me siento como con el anterior libro de ay, estoy volviendo a casa, ay, estoy disfrutando otra vez de la historia, pero no hasta el punto de decir lo he disfrutado más releyéndolo, porque al final, joder, los giros te los sabes, etcétera, ¿no? ¿Qué me pasa con este libro? Que es que la primera vez que lo leí yo no estaba acostumbrada a leer fantasía. Que no pasa nada para leer ACOTAR porque considero que es la mejor saga para empezar a leer fantasía. Pero, claro, este libro es más denso y nos cuenta muchas escenas de acción, muchos conflictos, mucha trama y mucho mundo de fantasía. Entonces, ¿qué pasa? Que empiezas a leer y a veces como que no percibes todo. Cosa que es normal en los libros de fantasía, tranquilos. Pero al releerlo me ha gustado todavía más que la primera vez que lo leí, porque sentía que, como ya sabía los giros, pues iba viendo las pistas, iba viendo los detalles, que eso es algo que me gusta mucho de releer libros. Entonces, claro, he disfrutado más este libro. ¿Qué os vais a encontrar en este libro si todavía no habéis llegado? Muchísimas escenas de acción, muchos vínculos entre personajes, una tensión que de verdad es que todo el libro estás en tensión, unos giros que te quedas
flipando, de verdad. Te quedas fría con lo que está pasando. Después, el final, hay un giro en el final que es que yo, mira, da igual que lo releas 40 veces. O sea, hay un giro hacia el final que vas a llorar siempre. O sea, es imposible no llorar con ese giro. Y después hay una escena tan bonita de amor en este libro, que es ya viral en TikTok, entonces tampoco voy a hablar mucho de ello porque sabréis perfectamente cuál es, pero es que cada vez que la leo, ay, te lo juro, es perfecta, es perfecta. Y después, también algo que me gusta mucho es que como mi libro favorito es el quinto, que ya hice un reading blog sobre ese libro, hay cierto shipeo que sale en ese libro que se empieza a formar aquí. Y aquí empiezas a ver pequeñas pistas. Y a mí me tienen loca. O sea, es que me tienen loca esa pareja, me tienen loca. Si queréis flipar con todas las tramas y todo, es este. Además, este libro yo considero que tiene un final cerrado y me parece que cierra muy bien la historia. Entonces, bueno, de verdad, leerlo, que da un poquito de miedo por lo denso que es, pero merece un montón la pena. Y pues llegando ya a el último libro del mes, ha sido una corte de Hielo y Estrellas, que para mí es el peor libro de acotar. Pero eso no quiere decir que sea malo, ahora os cuento. Lo que pasa con este libro es que yo lo considero prácticamente un epílogo del anterior, o si no, un puente para dar paso al quinto libro, que es el de Una corte de llamas plateadas. ¿Por qué? Porque básicamente aquí no pasa nada relevante a la trama. O sea, no es que no pase nada relevante a la trama, porque sí que hay cosas que te van dando pistas de cosas que van a pasar en el quinto libro, cosa que está bien, pero tampoco hay giros inesperados, no hay tampoco un conflicto, una batalla, algo que realmente afecte a la trama, sino que principalmente nos cuenta pues todas las consecuencias que ha tenido los 3 primeros libros, nos permite conocer más a los personajes secundarios y sus historias, porque aquí narran pues muchos personajes, no narra solo Feyre o Rhys, sino que narran varios, y al final nos permite conocerlos más de esa forma. También pues nos cuentan un poco escenas cotidianas que al final si te gustan los personajes te va a gustar, pero lo que quiero decir es que no hay nada relevante como que digas tú, si en este libro es que tiene una escena de no sé qué y tal y vais a flipar, no, o sea, pero a ver, es un libro cortito que os podéis leer en nada y yo recomiendo que lo leáis, si de verdad os está gustando la saga, leedlo. Y sobre todo para el quinto libro, este libro es bastante crucial porque te da pequeñas pistas. Así que de verdad os lo recomiendo, pero no puedo decir que es el mejor libro de acotar porque sinceramente creo que es un libro hecho o para los fans o para rellenar, básicamente. Pero a mí me ha gustado, la verdad. Y bueno, hasta aquí los libros que leí este mes. Han sido bastante pocos, pero han sido muy buenas lecturas, obviamente porque he releído una de mis sagas favoritas. También, antes de cerrar este vídeo, os quiero comentar un poco de actualizaciones. Sobre Deseo, que las actualizaciones de este mes... O sea, yo creo que en el mes de octubre los capítulos que se publicaron son mis capítulos favoritos de todo el libro. O sea, romance, mafia, caos, amor, un montón de cosas, escenas más 18 también quiero recalcarlo, pero es que increíble, o sea, Carla, de verdad, en estos capítulos, o sea, es que ha brillado, ha brillado. Y a mí me han gustado tanto, es que los he disfrutado tanto estos capítulos, que de verdad, si estáis buscando un libro de romance y mafia, esta trilogía, que el primero es Tentación y el segundo Deseo, y Deseo, aunque tengáis que leer las actualizaciones, la verdad es que Carla actualiza cada 2x3, así que tranquilos. Entonces, bueno, eso ha sido las lecturas del mes de octubre. En noviembre ya os he ido dando pequeñas pistas en algún videoblog y reading blog que he hecho, así que bueno, no os preocupéis que intentaré traer el wrap-up de noviembre dentro de poco, pero ya os digo que va a ser muy guay. Así que dejadme en comentarios qué libros habéis leído en el mes de octubre que os han encantado, si habéis leído alguno de estos libros, qué opináis de la saga de Acotar, por favor. Os leo, encantada de leeros, así que hasta aquí el vídeo de hoy. Dale like, suscríbete y activa la notificación para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el próximo. ¡Adiós!